cuidadosos en los que están viendo sus hijos. ¿Ok? Vamos al próximo punto. ¿Se recuerdan lo que hemos visto hasta ahora? A ver, el primero era el buen ejemplo. El segundo es la enseñanza religiosa en el hogar. El tercero es la justicia, el tratar equitativamente a nuestros hijos. El cuarto es la cortesía, los miramientos, el buen trato en el hogar. Número 5 es la comunicación. Número 6, el orden. Y por cierto, dentro del orden también entra la música. La música desordenada tiende a levantar los ánimos, tiende a traer inestabilidad y a traer insuficiencia en el hogar. Cuando la música que se escucha no trae paz, los niños se crían intranquilos. ¿Saben? Se han hecho muchos experimentos con la música y si tú quieres tener un hogar donde rija el orden, tienes que enseñarles a tus hijos de pequeños la importancia de lo que es la música. Hay ciertas músicas que hacen daño y aunque tú no lo creas, hay muchísimos experimentos, estudios que se han hecho con las plantas y con los animales con respecto a la música. Poniendo cierto tipo de música a las plantas, por ejemplo, un estudio que se hizo por la Universidad de Cornell, vio que las plantas, cuando se les ponía cierto tipo de música, crecían más robustas, con mejores follaje, más hermosas y más parejas. Cuando se les ponía otro tipo de música, como es la música con ritmo fuerte golpeado, las plantas se alejaban del lugar de donde venía ese tipo de música y se iban recostando hacia el lado contrario, se ponían mustias, se ponían más delgadas, las hojas y las flores no eran iguales que cuando la música era positiva. En el ambiente donde la música era positiva, las plantas hasta se criaban mejor. Se ha hecho también estudios con los animales. Recuerdo uno sobre las vacas. Según el tipo de música que les ponían, las vacas daban más leche o menos leche. ¿Y saben lo que cerraba la producción de leche en las vacas? La música rock. La vaca estaba intranquila, nerviosa, cuando continuamente le tenían la música rock y dejaba de dar leche aún teniendo terneros. Se le secaba la leche con la música que estaba escuchando. Quiere decir que es importante la música dentro del orden en el hogar. La música cristiana, la música elevadora, la música religiosa, los himnos, tranquilizan la mente y ayudan a serenar los espíritus en el hogar. Muy bien, número 7, son 10. El manejo apropiado de las finanzas en el hogar. ¿Ok? Este es un punto álgido, este es un punto sumamente importante. Se dice que la mayoría de los matrimonios que fracasan pueden rastrear la raíz del malestar en el hogar sobre el tema de las finanzas. Donde las finanzas andan mal, termina destruyendo el hogar. Por eso hemos entendido que esto es tan importante que hay una charla que se va a dar aquí durante esta semana sobre las finanzas en el hogar, para que aprendamos cómo manejarnos mejor. Es un factor tan importante que donde no hay buen manejo de las finanzas, hay tensiones en el hogar
y termina muchas veces en el divorcio. Debe cuidarse el presupuesto familiar para no meterse en deudas. Casi siempre en el hogar hay uno de los cónyuges que es más gastón que el otro. Casi siempre. Hay del hogar que le toque los dos, esposo y esposa, ser gastador, porque entonces van al fracaso seguro financieramente hablando. Pero normalmente en los hogares hay uno de los dos cónyuges que es más ahorrativo, que es más cuidadoso con las finanzas. Se debe dar la responsabilidad a ese cónyuge que lleve las finanzas del hogar. Y no importa que sea la esposa. Si la esposa es la ahorrativa, si la esposa es la que busca defender las finanzas del hogar, pues no se sienta mal el hombre de pasarle las finanzas a la mujer. A veces en nuestras sociedades machistas, vamos a ponerlo, quizás está feo lo que voy a decir, ¿verdad? Pero en nuestras sociedades mexicanas, me incluyo, el hombre es el que quiere llevar los pantalones y entonces quiere que la mujer le esté pidiendo hasta 10 centavos para ir a hacer una llamada telefónica y quiere controlar la finanza. Sin embargo, debemos recordar que en muchos de nuestros hogares, nuestros padres le entregaban el cheque completo a la mamá y la mamá era la que manejaba las finanzas del hogar, ¿sí o no? Entonces no es tan machista esto de que el hombre maneje las finanzas, porque en muchos de nuestros hogares la madre es la que manejaba las finanzas del hogar. Repito, en los hogares donde uno de los cónyuges es más conservador que el otro en las finanzas, debe ser el encargado de las finanzas y sobre todo el cónyuge que es bien organizado para llevar. Todo hogar debe tener un presupuesto y saber cuánto se gasta en cada rubro del hogar. Por eso vamos a dar una charla sobre las finanzas en el hogar y el presupuesto en el hogar para que podamos aprender en este aspecto. Como regla, nunca debiéramos gastar más de lo que ganamos. Es tan sencillo y sin embargo hoy en día es tan fácil gastar más de lo que se gana porque existe el famoso dinero plástico, ¿verdad? Las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son una comodidad. Hoy en día casi no se puede vivir sin una tarjeta de crédito. Es más, usted no puede alquilar un carro si no tiene una tarjeta de crédito. No puede comprar muchas cosas si no tiene una tarjeta de crédito. Es necesaria tenerla, sin embargo son un peligro. Y si usted no sabe manejarlas, es mejor que no las tenga, aún a pesar de los inconvenientes que trae el no tener la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito debe usarse para comodidad o para emergencia, nunca debe ser usada para los gastos regulares, a menos que usted sea una persona totalmente disciplinada. Y hay algunos que pueden serlo así. Yo sé que yo uso mi tarjeta de crédito, pero yo trato de pagar el total al final del mes para no darles un centavo en intereses. Y saben, ahí es donde viene el problema, en los famosos intereses. Porque las compañías de tarjetas de crédito es donde hacen su dinero. Cuando usted no paga el total, algunas tarjetas tienen el 12% y esas son las bajas, otras tienen el 18%, otras tienen el 24% y algunas llegan hasta el 29% de interés. Algo exorbitante, así que fíjese bien. Y algunas, sobre todo, le meten el interés cuando usted saca dinero en efectivo a través de su tarjeta. Bien, no me voy a detener mucho en esto, ya que vamos a tener una charla entera sobre las finanzas del hogar. Pero como regla general, debemos recordar que no hay que gastar más de lo que ganamos. Y en el presupuesto esto debe quedar muy en claro. ¿Cuáles son nuestros gastos? ¿Cuáles son nuestras entradas? Todo hogar debe saber cuánto le entra y en qué se gasta ese dinero y saber con cuánto cuenta para las eventualidades. Y otra cosa muy importante es el ahorro en el hogar. Es sumamente importante que se pueda ahorrar para las emergencias.
Bien lo dice el refrán, el que no aprende a ahorrar tendrá que agonizar. Y esa es la realidad. Muy bien, vamos al próximo punto, el número 8, para tener paz en el hogar. Para que haya paz en el hogar, todo miembro del hogar debe tener una actividad productiva y un trabajo razonable. En otras palabras, cada miembro del hogar debe saber cuáles son sus responsabilidades dentro del hogar y debe cumplirlas sin dilación. Los padres erramos en esto. A veces, por hacer las cosas más rápido, no les enseñamos a nuestros hijos las responsabilidades. Y en lugar de decir, hazme esto, por el riesgo de que el niño no lo haga bien o rompa o malogre lo que le hemos dado, mejor lo hago yo porque tú te demoras mucho, y los niños no aprenden responsabilidad. Cada miembro del hogar debe tener su responsabilidad claramente establecida, y cuando no la cumple debe haber una consecuencia por no cumplir su responsabilidad. Así como el padre tiene su responsabilidad con su trabajo, la madre tiene la suya, cada hijo debe tener esa responsabilidad. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que Dios dio el trabajo para que sea fuente de felicidad para el hombre. Algunos decimos que el trabajo es maldición, pero en realidad el trabajo es una bendición de Dios. Y nuevamente el refrán lo dice, mente desocupada, taller de ¿qué? Taller de Satanás. ¿Saben? Especialmente cuando nuestros hijos están de vacaciones, debemos conseguirles una ocupación en el hogar, porque si no, al estar de ocio, se meterán en problemas. Los que estudian la criminología en las ciudades dicen que aumenta el triple los actos de delincuencia durante el tiempo de vacaciones, porque los jóvenes andan sueltos y no tienen qué hacer, y ahí es donde suben la delincuencia, siempre en los meses del verano. Y a veces se pensaba que era por el calor, por la facilidad de salir a la calle, pero ya los estudios han demostrado que es porque no hay ocupación para los jóvenes, se meten en problemas. Los jóvenes por naturaleza tienen que estar haciendo algo, y si no se les da algo productivo que hacer, pues ellos encontrarán qué hacer y a veces se meterán en problemas. Recuerdo un padre que cuando llegaban las vacaciones de sus hijos siempre les daba tarea, y cuando no había tarea que hacer, entonces inventaba una tarea. Por ejemplo, me recuerdo muy bien, en el patio de atrás tenía una pila de ladrillos, cientos de ladrillos, y si por alguna razón no había una actividad que hacer específica en ese día que les ocupara suficiente tiempo, el padre daba la orden antes de salir de la casa: quiero que me muevan toda esa pila de ladrillos de aquel rincón del patio y me la van a pasar al otro rincón del patio. Y quiero que estén bien ordenaditos los ladrillos para cuando yo venga. Y los muchachos corriendo ladrillos se pasaban horas. Para sorpresa, al día siguiente les decía: ahora me van a mover la misma pila al lugar donde estaba antes. Nosotros nos reímos, pero era una manera de mantener a los muchachos ocupados. Era mejor que estuvieran moviendo ladrillos antes que metiéndose en problemas. Por supuesto, mucho mejor sería que se les dé una actividad productiva. Póngalos a plantar, póngalos a sembrar, a dar vuelta a tierra o a hacer cualquier otro trabajo que ellos pueden hacer, pero manténgalos ocupados. El trabajo trae alegría, el trabajo trae satisfacción, el trabajo trae paz en el hogar. Y cuando todos cumplen su responsabilidad, eso garantiza la paz y la tranquilidad de todos los miembros del hogar. ¿Ok? Hemos mencionado 8 puntos para mantener la paz en el hogar. Vamos al número 9. El número 9 yo lo considero uno de los más importantes de todos los que hemos visto en esta noche, y son solo 10. El número 9 es el culto familiar. Para mantener la paz en el hogar, el culto familiar.
Es tan importante esto que mañana por la mañana nuestro tema de las 11 de la mañana va a ser la importancia del culto en el hogar. Y vamos a hablar no solamente de cuán importante es el culto, sino de cómo poder realizar nuestros cultos en el hogar para que nuestros hijos se sientan felices, para que participen, para que no sea algo aburrido, para que no sea algo tedioso, sino que los niños y los jóvenes se sientan felices y anhelen la hora del culto familiar y no estén diciendo, ay, ¿a qué hora se termina el culto? Vamos a hablar un poquito de cómo realizar los cultos de tal manera que traigan alegría. Todo hogar debe tener su culto cuando la familia se reúne para cantar himnos de alabanza a Dios, para orar juntos. Nuevamente, y he usado varios refranes en esta noche, pero hay un refrán que es conocido por todos ustedes. Las familias que oran juntas se mantienen juntas. Es muy importante la oración en el hogar. Es muy importante que los miembros de la familia tengan ese tiempo para compartir los unos con los otros, cantar, leer la palabra de Dios y orar. No tiene que ser un culto largo necesariamente, pero todos los días debiera haber el culto familiar. Y mañana ampliaremos sobre esto. Una señora se convirtió al cristianismo, se bautizó y decidió comenzar a hacer el culto en su hogar. Pero tenía un esposo inconverso. El esposo era mujeriego, era callejero y era borracho. Le daba muchos problemas. Esta dama tenía sus niños pequeños, pero todos los días decidió tener el culto con sus hijitos. Los reunía en un lugar de la casa y siempre cantaban, leían la palabra de Dios y oraban juntos. Nunca permitía a la madre que sus niños salieran del hogar sin haber orado juntos. El padre se molestaba. A veces irrumpía en el culto exigiendo que lo atendieran a él. Otras veces gritaba, ¿por qué no está puesta la mesa? ¿Por qué no está listo el desayuno? Y era realmente algo bastante difícil mantener el culto. Sin embargo, la madre fue constante, a pesar de que algunas veces recibió golpes a cambio de mantener el culto en su hogar por ese esposo borracho. Un buen día esta dama se enfermó y tristemente dejó huérfanos a sus hijos con un padre borracho. Fue terrible para esta madre tener que despedirse de sus hijos sabiendo que quedarían en manos de un padre no cristiano y borracho. Los encomendó a Dios y les recomendó una sola cosa: hijos, no dejen de orar juntos, no dejen de reunirse todos los días para pedirle al Señor por ustedes y por su papá. Los niños siguieron la práctica y todos los días, como su mamá les había enseñado, se reunían para orar juntos aunque ya la madre no estaba. Un buen día, el padre llegó al hogar y se encontró que sus 3 hijitos estaban celebrando el culto. Pero llegó en el momento en que estaban orando. Se puso a escuchar lo que sus hijitos oraban. Y de alguna manera el Espíritu Santo tocó su corazón. El niño más pequeño hizo una oración muy cortita, pero muy sentida. Papacito Dios, gracias por la mamá que nos diste. La extrañamos mucho. Queremos mucho a nuestro papá y los niños no se dieron cuenta que el papá estaba escuchando. Queremos mucho a nuestro papá, pero te pedimos por él.
Señor Jesús, ayuda a mi papito para que venga a orar con nosotros y así tú lo puedas ayudar para ya no tomar más. Esa oración tan sencilla del niño conmovió el corazón del padre. Y antes de que terminara el hijo mayor de orar, porque oraban los tres, él estaba arrodillado junto a ellos. ¿Cuál no fue la sorpresa de los niños cuando terminaron de orar, porque el padre se había arrodillado sin hacer ruido? Cuando escucharon la voz entrecortada de su padre, orando lo que nunca antes había hecho en su vida, lo que nunca le había dado la satisfacción a su esposa. Y en esa oración, derramando lágrimas y con voz entrecortada, le prometió a Dios que si le ayudaba, él iba a ser un padre diferente, le iba a dar un buen ejemplo a sus hijos e iba a dejar el vicio. La influencia de una oración de un niño cambió la vida del padre. Y ese padre llegó a ser otra persona. ¿Cuál no será la sorpresa de esa madre en el día de la resurrección, cuando se encuentre que ese hombre mujeriego, callejero, borracho y blasfemo, que más de una vez la golpeó solo porque estaba haciendo el culto, ahora no solo dirige el culto en su hogar, pero también dirige el culto en la iglesia? Va a ser una gran sorpresa para esa madre encontrarse que lo que ella enseñó a sus hijos en el culto familiar dio fruto para vida eterna en la vida de su esposo y de sus hijitos. Seamos constantes en dar el ejemplo en nuestro culto familiar. Es el número 9. Y el número 10, y con este vamos a terminar. El número 10, comienzo con un escrito de un escritor muy antiguo, un escritor griego. En el número 10, este escritor dice: es más fácil capturar hormigas con miel que con vinagre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay problemas en el hogar, los reproches, las quejas y las críticas no logran mejorar la vida de nadie. El ser humano no se siente animado a mejorar cuando se le está echando en cara continuamente sus faltas. Se cazan más hormigas con miel que con vinagre. Es mejor señalar lo positivo y animar a la persona a seguir escalando la senda del progreso. Las palabras tienen un efecto impresionante sobre los oyentes, un efecto duradero. A veces palabras destruyen una vida y otras palabras ayudan a una persona